Buenas tardes. En el día de hoy, desde el Sistema de Información y Comunicación AutoHermes, comenzamos una serie de entrevistas a líderes sindicales con la finalidad de conocer cuál es la realidad en este marco en los tiempos que nos está tocando vivir. En el día de hoy, para comenzar esta serie, estamos con Wolfgang Alcántara, que es el presidente del Comité de Empresa de Guagua y miembro del colectivo de sindicatos independientes de Guagua. Buenas tardes, Wolfgang. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para nuestros oyentes creo que sería muy significativo que hiciéramos en primer lugar un poco de historia acerca de lo que es este sindicato independiente de guaguas. Bueno, el colectivo independiente enraiza muy bien el movimiento obrero canario. Este sindicato pues proviene del SOC. En principio pues nuestra gente militaba en el SOC y cuando hubo aquellos problemas y tal hace muchísimos años, ¿no? Hace como 35 años, tuvo una serie de decisiones, ¿no? El SOC tuvo una serie de problemas, pues nuestra gente formó el colectivo independiente de Guagua con el fin de mantener pues aquella apuesta, ¿no? Que se había hecho del sindicato obrero canario, ¿no? De sindicato de clase y de sindicato obrero, ¿no? y canario, ¿no? E independiente, ¿no? Como sistema, ¿no? de trabajo sindical, ¿no? y de sindicato de clase en el convencimiento, ¿no? De que, en fin, que nosotros como sindicato independiente y como trabajadores de Guagua seríamos pues verdaderamente capaces, ¿no? De seguir ese modelo sindical, ¿no? De estar muy cerca de la acción sindical, de estar muy cerca del trabajo, de estar muy cerca de las cuestiones que tenían que ver con nuestros asuntos, ¿no? Y había pues condiciones de trabajo draconianas, ¿no? En aquel momento. Y fue una apuesta, ¿no? Ideológica, ¿no? Incluso, ¿no? Y en Raíza, pues ya digo, con el sindicato obrero canario y bueno, ya hemos estado trabajando desde ese momento, ¿no? De hace pues, 35 años y hace como unos 30 años que mantenemos pues nos mantenemos como sindicato mayoritario en Guagua, ¿no? No sé si ustedes tendrán algo que ver, pero fue sorpresivo un día caminando por las calles de La Habana y encontrarnos guaguas canarias allá. Tuvimos que ver, ¿no? Nosotros en varias ocasiones se han retirado guaguas, ¿no? del servicio y eso, ¿no? Por el viaje y tal, pues a través de la Cruz Roja y a través de algunos organismos cubanos, ¿no? Pues enviamos varias guaguas para allá, ¿no? Porque además sabíamos que ellos podrían aprovecharla, ¿no? Pues son gente tremendamente habilidosa, ¿no? Y de ello pues tenemos cartas, ¿no? Tenemos una carta además muy cálida, ¿no? De agradecimiento del poder popular cubano, ¿no? Agradeciendo al colectivo independiente pues estas acciones que nosotros emprendíamos con el fin de que esas guaguas pues no se retiraran y se tiraran sencillamente, o se vendieran como chatarras, sino que podían ser aprovechadas por el pueblo cubano y de hecho pues aún siguen, algunas funcionando en La Habana, ¿no? Y además con un gran mantenimiento, ¿no? Que se le hace, ¿no? Lo último que hicimos fue mandar 2 vehículos que además fueron a través de la Cruz Roja, que además fueron montados como vehículos de extracción móvil de sangre y tal, ¿no? Hicieron un trabajo magnífico, nos enviaron la foto. La verdad que nosotros enviamos una cochambre llena de repuestos, ¿no? Y llenas de polvo, habían estado las huevas tiradas muchísimo tiempo en el muelle, unas capas de polvo increíbles, y las fotos fueron impresionantes de lo que habían hecho con esas huevas, ¿no? Tuvieron la cortesía de mandarnos las fotos para que viéramos cómo habían aprovechado, ¿no? Todos esos medios, ¿no? De lo cual nos sentimos absolutamente orgullosos. Sí, además estamos hablando del pueblo cubano, que yo diría que es una parte más o una isla más del archipiélago canario. Yo entiendo que sí, nosotros siempre hemos mantenido un vínculo muy estrecho, ¿no? Con la gente de Cuba, ¿no? Hemos enviado medicina, hemos enviado estas guaguas y siempre mantenemos un estrecho vínculo, ¿no? Con el pueblo cubano. Continuando con esta entrevista, me gustaría saber la empresa en la que ustedes desempeñan esa labor de defensa de los trabajadores, si es pública, si es privada. Sí, la Guagua Municipal es una empresa pública, su capital es al 100% público y es propiedad pues, del Ayuntamiento de Las Palmas. Esto es así porque nosotros hemos empeñado que sea así, ¿no? Porque hasta el último gobierno municipal intentó privatizar las Guaguas municipales. Ellos mantenían que solo iban a privatizar el 49% y tal, ¿no? Pero bueno, nosotros entendimos que era como un paso, ¿no? a la hora de liquidar la titularidad pública, ¿no? De una empresa que da un servicio público esencial, ¿no? Nosotros pues adoptamos la defensa, ¿no? A ultranza de la titularidad pública, como además defendemos la titularidad pública de todos los servicios, ¿no?
Claro, creo que es responsabilidad del gobierno, creo que es responsabilidad de las administraciones, ¿no? Tanto locales, autonómicas o estatales, ¿no? De mantener la titularidad pública de los servicios públicos porque es su responsabilidad directa, ¿no? ¿Qué consecuencias cree usted que tendría la privatización de huevos municipales, tanto para los trabajadores, para el servicio y para los usuarios? Yo creo que serán las consecuencias típicas, ¿no? Que además no son nuevas ni novedosas, ¿no? Siempre se han privatizado servicios públicos, ¿no? Y siempre pues, ha tenido una consecuencia, tres consecuencias principales, ¿no? La primera es que se abaratan los costes para el Estado, ¿no? Y la segunda es que se deterioran las condiciones de trabajo, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Y la tercera es que la empresa que hace la explotación de servicios aprovecha tales las otras dos para conseguir pues, su lasca, ¿verdad? De beneficios, ¿no? A través de las aportaciones públicas, ¿verdad? ¿No? ¿Vale? Siempre se sigue recibiendo las aportaciones públicas, solo que las administraciones pues, se liberan, ¿verdad? Del peso de los trabajadores y de la capacidad organizativa de los trabajadores, pero de luego siempre hay consecuencias nefastísimas, ¿no? En cuanto a la prestación de servicios. Suelen encarecerse, suelen perder calidad y suelen perder sobre todo esa esencia, ¿verdad? De servicio público, de compañía de servicio público, que no tiene que preocuparse de lo que es el parámetro de beneficio, de beneficio, exactamente, ¿no? Sino que nuestra utilidad es una utilidad pública. De servicio, ¿no? público. Claro, una utilidad pública, ¿no? Son servicios esenciales que yo entiendo que deben mantenerse y que además son la base del funcionamiento de la sociedad, ¿no? Yo que particularmente desempeño mi trabajo en Las Palmas y cuando estoy en Las Palmas me muevo en el servicio público, ya no por mí, sino por el resto de los usuarios, nunca escuché quejas del servicio de guaguas municipales, con lo cual fue de extrañar que se estuvieran planteando supuestamente esa privatización, porque en principio ellos le imputan a que la gestión pública no es eficiente para justificar su privatización, pero sin embargo en este caso los usuarios no les he escuchado yo con quejas del servicio público. Ellos siempre utilizan el mismo argumento, ¿no? Yo entiendo como un argumento falaz. Las empresas de transporte público son deficitarias por definición, ¿no? Por definición. Los costes de explotación son los que son y no pueden ser trasladados al consumidor, ¿no? No pueden ser trasladados al usuario, ¿no? Las tarifas, por ejemplo, de autofinanciación son altísimas, ¿no? Pero sí que es un servicio público esencial, ¿no? Es por lo que yo creo que los gobiernos y las instituciones son los que deben de poner esos dineros, ¿no? Sobre todo porque, ya te digo, es de una utilidad esencial. Nosotros somos las personas que llevan a la gente a trabajar a primera hora. Nosotros somos trasladamos a la gente en su necesidad de movilidad para ir a consumir, a comprar, a estudiar, en fin, somos una parte importante de la sociedad, ¿no? Yo creo que las administraciones deben de asumir esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad. Yo creo que todos los demás planteamientos sobre que es caro o sobre que son simplemente falacias, ¿no? Todos los servicios públicos son deficitarios porque no puede trasladarse su coste directamente al usuario. Entonces hay que dotarlos, ¿no? Hay que dotarlos de aportaciones públicas sí o sí. La verdad es que cuando se me planteó la posibilidad de entrevistar a alguien del servicio de guaguas municipales, pues para mí fue una enorme satisfacción porque históricamente todo lo que tiene que ver con el tema del transporte ha tenido una influencia fundamental en los procesos sociales, en algunos casos para bien, en otros casos para mal. Recordemos, por ejemplo, la huelga que se le hicieron a Salvador Allende de transporte, que colaboraron efectivamente con la caída y asesinato de este líder del pueblo chileno como era Salvador Allende. Incluso quizás no para mucha gente de nuestro pueblo tenga conciencia de ello, pero el Caracazo en 1989, después de las aplicaciones neoliberales que se le impusieron a Venezuela, no se produjo el Caracazo cuando se subieron los alimentos básicos, no se subieron cuando se les impusieron unas políticas enormemente restrictivas para las libertades, sino que ese Caracazo se produjo cuando se subió el precio del transporte, curiosamente. Ahí vemos la importancia que tienen ustedes en todas las sociedades y en esta también, en esta sociedad. No sé si ustedes se sienten valorados y si la gente efectivamente ve
el valor y la importancia que tiene la defensa que ustedes están haciendo de que siga siendo un servicio público? Yo entiendo que sí, yo entiendo que la gente sí que percibe la importancia, ¿no? Pero lo más importante que yo entiendo es que los trabajadores sí que saben la importancia, ¿no? Yo creo que la plantilla de aguas municipales es una plantilla que tiene gran conciencia, ¿no?, de la importancia del trabajo que se realiza, del trabajo que realiza, ¿no? Y eso es tremendamente importante, ¿no?, a la hora de salvaguardar, ¿verdad?, este servicio público, ¿no?, porque entendemos la importancia social que lleva, ¿no?, y entendemos que nosotros servimos a los barrios, el pueblo sirve al pueblo, ¿no? Los trabajadores de guagua sirven al pueblo y hacen mover al pueblo. Y ya te digo, lo llevan pues, a hacer las cosas tremendamente importantes que requieren la sociedad humana, ¿no? Esta necesidad de transporte es primordial, ¿no? La gente que va a trabajar, ¿no? Tú imagínate, nosotros mandamos una guagua a las 5 de la mañana a tomar aceite, ¿no?, para recoger a esos trabajadores que vienen a trabajar a Las Palmas, ¿no? Y a lo mejor trae, no sé, 5 o 10 trabajadores a las 5 de la mañana. ¿Esa línea en un sistema privado se seguiría manteniendo? Yo creo que no, porque no es rentable en absoluto, ¿no? Y bueno, y de mantenerse tendría que ser pagada, ¿no?, ¿verdad? Tendría que ser pagada y de ser cubierto por su déficit absolutamente por las administraciones, ¿no? Yo entiendo que saldría hasta más caro, ¿no? Yo creo que es más caro, porque en una empresa privada, en fin, oye, si tú no me pagas y no me haces rentable esta cuestión y no me pagas la diferencia, ¿no?, que hay entre mi esfuerzo y mi rentabilidad y el gasto que me supone y tal, pues no voy, ¿no? O sea, simplemente retiro el servicio porque no me es rentable y si tú no me pagas, ¿no? Por lo tanto, habría que pagar. Bueno, pues si se le paga a una empresa privada, yo creo que es mucho más razonable que se le pague a una empresa pública, ¿no? Una empresa pública además se define por esa cuestión, ¿no?, que establece y ejecuta un servicio público, ¿no? Y entiendo que ese concepto no debe perderse jamás. Me gustaría introducir un término que todavía no apareció en esta conversación. Estamos utilizando los términos de eficacia, de eficiencia, de rentabilidad para hablar de lo público y de lo privado. Pero en el trasfondo de todo esto subyace un concepto que es el de capitalismo. Da la impresión que ese concepto, el de capitalismo, es un concepto que diríamos incluso antisocial. No sé si a lo mejor estoy exagerando. Bueno, yo diría que no. Yo diría que no. Yo creo que el capitalismo es una de las lacras, ¿no?, que tiene la sociedad humana. Ellos presumen, ¿no?, ha sido la única sociedad de éxito, ¿no?, históricamente, ¿no? En fin, yo entiendo que es un planteamiento autocomplaciente. Yo creo que es la sociedad humana se debate, ¿no?, y todos los sociólogos siempre hablan, ¿no?, de lo mismo, ¿no? Hay un conflicto y hay una teoría del conflicto que además está en todas las teorías sociológicas, ¿no?, tanto desde el marxismo hasta las demás concepciones sociológicas y de estudios sociológicos, ¿no? Todas coinciden en que hay un conflicto y que es el conflicto el motor, ¿no?, social, ¿no? Claro, lo plantean diferentes términos, ¿no? Yo creo que el capitalismo sí que ofrece un conflicto absoluto, ¿no?, entre las clases menos privilegiadas, entre las clases productoras, entre las clases trabajadoras y las clases que mantienen el control, ¿verdad?, el dominio, ¿no?, de los medios de producción, y son las que se benefician, ¿verdad?, de la producción y de lo que la gente produce, ¿no? Y eso establece un conflicto espantoso, sobre todo ahora en época de crisis, que es una crisis además absolutamente capitalista, ¿no?, y típicamente capitalista, ¿no?, una crisis financiera, una crisis del sistema, una crisis que ellos llaman de deuda. Yo creo que es una crisis de expectativas, ¿no? Yo creo que se han puesto expectativas en negocios que son absolutamente fraudulentos, ¿no?, y que son además especulativos, ¿no?, y que había unas expectativas, un dinero invertido, y lo que hay es una crisis de expectativas. Ese dinero que se tenía expectativa de ganar, pues al explotar los burbujas, pues no ha llegado, ¿no? Y creo que es una crisis de expectativas, ¿no? Entonces, lo que no entendemos no es que ahora tengamos que pagar las clases menos privilegiadas, las que sinceramente no tenemos ninguna culpa. Nadie ha vivido por encima de sus posibilidades, porque además una persona de aquí, de esta clase, calcula sus posibilidades. Sus posibilidades son calculadas por el banco. Él va a gastar lo que el banco diga, va a recibir un préstamo en base a lo que el banco diga. Es el banco el que calcula las posibilidades. Creo que los que han vivido por encima de las posibilidades, los que han llevado sus negocios por encima de las posibilidades, son especialmente el sistema financiero y el sistema capitalista, y es el responsable de la situación, ¿no? Y sin embargo, pues ahora hay que cubrir, socializar las pérdidas, ¿no?, del sistema financiero, de la banca, y somos nosotros con nuestro trabajo, que antes usamos para vivir, ¿no?, en los que ahora tenemos que trabajar y sacrificarnos, ¿no?, para salvaguardar pues el sistema, ¿no?, que es capitalista, ¿no? Yo no estoy en absoluto de acuerdo en esa concepción y en esa cuestión. Creo que es momento, ¿no?, y entiendo que es momento y que todo el mundo debería tomar conciencia, sobre todo los trabajadores, ¿no?,
de que debemos utilizar nuestro trabajo no para salvaguardar, ¿no?, viejas estructuras que nos han demostrado ineficaces, ¿no?, sino que hay que empezar a pensar, ¿no?, en nuevas prioridades, en nuevos planteamientos, ¿sabes?, y en nuevas cuestiones, ¿no? Creo que hay que acabar con esa relación, ¿verdad? Va a ser tremendamente difícil porque son tremendamente poderosos, ¿no?, y hay muchísimo dinero en juego. Bueno, vamos a América Latina. Ya que estamos hablando de una confrontación entre lo público y lo privado, aquí se están privatizando la sanidad, la educación. En la ronda de Hong Kong de la Organización Mundial del Comercio se planteó la privatización del agua también. Sí, sí, lo que es curioso es que esto se planteó en la ronda de Hong Kong hace como 5 o 6 años, pero en el 2000 se crean los AGCS, que era el Orden General de Comercio de Servicios, que era una creación de la Organización Mundial del Comercio, y da la impresión de que parece que todo lo que está sucediendo hoy día con la discusión de la crisis, como que estaba ya planificado. Sí, con lo cual, si seguimos andando y profundizando en nuestra tierra, en Canarias, y observamos que según la agencia tributaria, el 0,2% de las familias canarias controlan el 30% de la riqueza canaria, y que la misma agencia viene a decir que el Producto Interior Bruto de Canarias, si se distribuyera equitativamente, le correspondería a cada canario 1.750 euros al mes, estaríamos planteándonos esa falsa idea de que decían que estamos viendo por encima de nuestras posibilidades. A lo mejor es absolutamente falso. Yo creo que es absolutamente falso. Y para más te voy a decir una cosa. Estos acuerdos, ¿no?, de estas organizaciones de comercio y estas organizaciones supranacionales y de este tipo de organismos, es un plan siniestro realmente, ¿no? Y realmente sí que están haciendo cosas de verdadero espanto, ¿no? Si te fijas y te pones un poco de atención. Hay un montón de empresas que están comprando tierras de cultivo en África, ¿no?, empresas francesas y empresas multinacionales, ¿no?, que están comprando tierras de cultivo, hectáreas y hectáreas de tierras de cultivo, porque saben que las necesidades de mañana serán la alimentación, el agua, ¿sabes? Y eso será el motivo de la guerra de mañana, ¿no?, del conflicto social espantoso, ¿no?, que va a haber, ¿no? O sea, ya no vamos a discutir por el petróleo ni por este tipo de cuestiones, vamos a discutir por cosas que son básicas para la supervivencia de las personas, ¿no? Y los conflictos serán terribles, ¿no?, terribles, terribles. Y ellos están tomando posiciones, ¿no? Bueno, ya viste que en Bolivia hubo una guerra del agua, ¿no?, donde se había privatizado el agua, que era las cosas de espanto, ¿no?, lo que planteaba esa empresa francesa y que formó allí pues, una guerra que costó muchos muertos, ¿no?, en Bolivia, ¿no?, pero que hizo que el pueblo se tirara a la calle, ¿no?, a la calle. Y este tipo de cosas están sucediendo en el tercer mundo, pero yo creo que lo que está sucediendo en el primer mundo, que ellos llaman, ¿no?, es precisamente consecuencia de estos planteamientos que se están decidiendo en foros muy reducidos, ¿verdad?, y foros que no son en absoluto democráticos, ¿verdad?, que no han sido elegidos por nosotros, sino que representan, ¿verdad?, a los oligarcas y a los hombres que controlan, ¿sabes?, el sistema financiero y esta cuestión, ¿no?, y algo absolutamente siniestro, ¿no? Es por lo que te digo que a veces no se explica a uno, ¿verdad?, las acciones políticas, ¿no?, del gobierno de la derecha, ¿no?, que parece que niegan el crecimiento, ¿verdad? O sea, parece que inciden en un ahorro y en un esquilmar y destruir, ¿verdad?, el entramado social de la sociedad y tal, y obvian, ¿verdad?, el crecimiento de la economía y ciertos parámetros que parece que son los aplicables para salvar el valle económico, ¿no? Y es que no se entiende, ¿verdad?, que ellos sean tan listos y que de repente cometan este error, ¿no? Parece increíble, ¿no? Yo lo que creo es que detrás de toda esta acción hay algo bastante más siniestro y que tiene que ver con estas especificaciones y estas cuestiones, y habría que analizar muy profundamente. Bueno, realmente estamos en un momento donde los estados están absolutamente controlados por una concepción neoliberal, de tal manera que los estados han dejado incluso ya de ser ese mecanismo de mediación entre oprimidos y opresores, lo estamos viendo con toda claridad, pero es que además todavía, a pesar de que tengan todavía una especie de aroma de ser transparentes, democráticos y participativos, que no lo es, porque el control de los medios de comunicación determina muchísimo la capacidad de análisis de los ciudadanos, después el hecho prácticamente de estar situados en estas empresas que son absolutamente una especie de campo de concentración donde el trabajador, desde que cruza la puerta, deja de ser un ciudadano para ser un esclavo. Es muy complicado tener, por lo tanto, una base sobre la que podamos decir que una democracia es real.
lo llaman democracia y no lo es. Era el grito que en estos días se escuchaba en muchas ciudades de Canarias y también de España. Y continuando un poquito más allá, hay otros grupos que ya son semiclandestinos, como puede ser el G20, que sus decisiones acaban influyendo a gobiernos. Está el G8 todavía más reducido, cuyas decisiones acaban influyendo en gobiernos. Está la propia Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero ya vamos a hablar de algunos que son totalmente clandestinos, como el Club Bilderberg, constituido por 5 familias, que ahí sí que estamos hablando ya de un verdadero grupo de presión mundial que determina efectivamente modelos de crecimiento, todo lo que tiene que ver con la visión de los estados de los derechos. En definitiva, estamos hablando de un grupo que es clandestino, no participativo, no transparente, pero que sin embargo sus decisiones determinan pues prácticamente la vida y la muerte con cada una de sus decisiones en todo el continente. Hombre, yo no lo llamaría clandestino en el sentido, ¿verdad?, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Lo que son es secretos, ¿no? Que tampoco, ¿no? Porque nos hemos enterado de que existe y que realmente se reúnen y que tienen gran influencia, ¿verdad?, en los otros organismos, ¿no? Tienen gran influencia en los otros organismos a la hora de tomar decisiones y de influir en las decisiones de los estados. Es cierto que los estados pues están perdiendo absolutamente toda entidad, ¿no? Están entregando pues esa soberanía, ¿no?, sobre la que se han construido, ¿no?, incluso sobre sangre y tal, y ahora están entregando esa soberanía pues a la escuela, a los economistas de la escuela de Chicago, a los neoliberales famosos y tal, ¿no?, y a todo este tipo de gente, ¿no?, que por otra parte han demostrado que no hay eficacia alguna en sus planteamientos, ¿no? Han destruido la economía argentina, ¿no?, porque se usó como experimento, por ejemplo, Argentina durante la dictadura militar, se aplicaron esos principios y tal porque nadie podía oponerse, ¿no? Vamos a plantear, y ellos destruyeron la economía argentina, ¿no?, sometieron a la gente pues, a la esclavitud más espantosa, ¿no?, en Chile y en otros sitios, ¿no? Yo creo que las teorías neoliberales han demostrado que no tienen utilidad para la gran mayoría de las personas, ¿no? Tienen una gran utilidad para las personas jurídicas que suponen que son estas empresas, ¿no? Estas empresas son tratadas como personas y se reconocen sus derechos como si fueran personas, ¿no?, cuando se niegan y se aplastan los derechos de las personas de verdad, ¿no? Esto es una realidad política, ¿no?, que está sucediendo en todo el planeta, ¿no? Y efectivamente esos organismos, que además no son democráticos, no los elegimos nosotros, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y tal, que además actúa como un banco central, caramba, ¿no?, actúa como un killer de tal, ¿no? No tiene esa... Pero sin embargo no está sometido al control parlamentario, al control del pueblo, del constituyente. Efectivamente, ¿no? Entonces toman decisiones, obligan a los estados, presionan a los estados y utilizan mecanismos, ¿no?, como la famosa prima de riesgo, que además la calcula una empresa, la calcula pues unos señores, ¿no?, y la suben, la bajan y con eso pues asustan y están creados por la opinión pública. Yo creo que hasta las personas de menor capacidad intelectual están mirando la prima de riesgo todo el día en el telediario, ¿no?, a ver si sube y tal, sin saber exactamente qué es lo que implica o qué es lo que es, ¿no?, que no es más que el interés que ellos dicen o la fiabilidad de los títulos de deuda, ¿no? Yo la verdad es que no entiendo la cuestión, ¿no? Si la cuestión es que hay una crisis de deuda, no sé por qué se pide más dinero, porque lo que va a tener es más deuda. O sea, ya más deuda y además pues, más control por parte de elementos y organizaciones que nada tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? Entonces, pues eso de que se le llaman democracia no lo es absolutamente cierto, no hay ninguna democracia en eso. Uy, lo siento. Lo siento. Desde que cayó el feudalismo y nace lo que hoy conocemos como capitalismo, curiosamente se le asimiló a justicia, libertad, el capitalismo, ¿no? Pero desde que nació haciéndole la guerra al 95% de la población, por supuesto, y sin embargo se mantiene esa idea de que fuera del capitalismo no es posible la paz, no es posible la justicia. Me gustaría, partiendo de esa base, saber cuáles son en este momento los conflictos más significativos que hay en el seno de lo que es la empresa donde trabaja el Sindicato Independiente de Guaguas. Bueno, nosotros ahora mismo estamos inmersos en un proceso de negociación colectiva, estamos negociando el convenio colectivo y bueno, afortunadamente nosotros siempre hemos tenido un convenio de empresa, ¿no? Ahora resulta que con la nueva legislación
se le ha intentado dar más entidad a los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, pero por una cuestión simplemente funcional del capitalismo, ¿no? Es mucho mejor coger una empresa donde hay 3 o 4 trabajadores y negociar con ellos, que no tienen ninguna capacidad de coacción, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero en nuestro caso, da la casualidad que nos ha favorecido, ¿no? En cuanto a que nuestro convenio de empresa y esa primacía, ¿no?, que le da el convenio de empresa, pues lo dota de un cierto peso, ¿no? Cierto peso a la hora, pues, de defendernos hasta de legislaciones que son nefastas, ¿no?, que van contra los trabajadores y tal, y que hasta el momento, pues, están provocando y pueden llegar a provocar, pues, despidos masivos, ERE y todo este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que nos ha favorecido. Nosotros entendemos, ¿no?, que sí que tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces estamos negociando, pero claro, la verdad que la actitud de la empresa en cuanto a la negociación, en principio, ¿no?, traen una propuesta que es absolutamente inaceptable, que era la práctica de desaparición del convenio colectivo, ¿no?, a la que nosotros nos hemos oponiéndonos. Ahora estamos en una dinámica donde la empresa, pues, ha tenido que aflojar, ¿no?, y ha tenido, pues, que si llegar a hablar, pues, exactamente de lo que es funcional, que es lo único que estamos dispuestos a hablar. Nosotros no queremos hacer cambios ideológicos, ¿no? No nos importa que usted tenga la legislación, no nos importa que lo que tenga, ¿no? ¿Entiende? Nosotros no vamos a aceptar deterioro ni detrimento de las condiciones laborales sin luchar, ¿no? Ahora, en fin, sí que estamos dispuestos a escuchar lo que sea funcional, ¿no?, que es lo que se necesita para ser más eficiente y este tipo de cosas, pero no una eficiencia económica, ¿entiendes? Nosotros no vamos a hacer esto más barato trabajando más. No me explico, ¿no? Nosotros queremos nuestra jornada, nosotros queremos nuestras condiciones laborales, nosotros queremos nuestros días de descanso, nosotros queremos nuestro salario, nosotros queremos mantener todas esas cosas, porque entendemos además que son de justicia, que las hemos ganado, y que están ahí, que no son ninguna barbaridad tampoco, ¿vale? Entonces, estamos dispuestos a llegar y a cerrar un acuerdo en lo que es funcional, ¿no?, en lo que sí que se necesita para ser más eficiente, sin deteriorar las condiciones de los trabajadores. Esto es algo que para nosotros es primordial, ¿no? Y en esa dinámica estamos, ¿no? Claro, es tremendamente complejo, ¿no? Hay que hacer grandes esfuerzos y tal, pero claro, también entendemos que hay una lucha planteada, ¿sabes?, con estos recortes y con estas cuestiones a las que nosotros vamos a ir a defender los derechos de los trabajadores. No vamos a aceptar los recortes, no vamos a aceptar deterioros salariales, no vamos a aceptar legislaciones antiobreras y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que necesitamos, por ejemplo, cerrar un frente, ¿no? Tenemos varios frentes abiertos, uno de ellos es el convenio colectivo, y además conviene cerrarlo con un acuerdo porque garantizaría, ¿no?, que por ahí, por ejemplo, no podrían atacarnos, ¿no? Y para luego centrarnos en lo que es la lucha obrera, ¿sabes?, con la que vamos con otros sindicatos y con otros funcionarios y con otros empleados públicos y con todos los empleados que quieran venir a luchar, ¿no?, para enfrentarnos a esta ofensiva, ¿no?, esta ofensiva por parte de la derecha y por parte de los dueños del sistema, ¿no? Ya que usted ha adelantado el planteamiento de intentar, pues, consensuar el conflicto en torno a lo que podría ser el convenio colectivo, me gustaría hablar de otro tema. ¿Cómo valoran desde su sindicato la reforma laboral vigente, que en cierta medida, pues, ha desmantelado lo que es el Estatuto de los Trabajadores, lo que son los colectivos, incluso lo que tiene que ver con los servicios? Los trabajadores públicos tampoco se han quedado fuera de esto, han atacado a colectivos muy significativos como el propio de la mujer, por ejemplo, que también se ha visto absolutamente mermado en derechos laborales. Nos parece una verdadera aberración, esa es la verdad, ¿no? Desde un principio nos hemos quedado, pues, escandalizados, ¿no? Sobre todo ahora que se comenta y se habla, ¿no?, de profundizar en la reforma laboral, me parece una barbaridad absoluta, ¿no? Yo creo que han puesto toda la discrecionalidad, ¿no?, y todas las decisiones, ¿no?, en manos de personas que no son de confianza, ¿verdad? De personas que además son protagonistas del deterioro del sistema, ¿no?, empujados por su codicia, ¿no? El motor del sistema capitalista es la codicia, ¿no?, y esta codicia, ¿no?, es la que ha provocado, ¿verdad?, la situación, ¿no? Pues ahora han puesto la discrecionalidad, ¿verdad?, los derechos de los trabajadores, la voluntariedad, ¿sabes?, en manos de esas personas, ¿no? O sea, no faltó sino quitar la tutela judicial, ¿no? Casi intentaron, pues, quitar también la tutela judicial, o sea, poner toda la discrecionalidad, toda la capacidad de decisión, toda la capacidad en manos del empresario, ¿no? Efectivamente, la autoridad laboral también se ha visto absolutamente menoscabada en su presencia a la hora de dirimir los conflictos entre trabajadores y empresarios. Esto, pues, que quebranta las garantías, ¿no?, garantías que tenía la legislación laboral, ¿no?, que estaban, pues, para proteger los derechos de los trabajadores y evitar la arbitrariedad y el abuso, ¿no? Yo creo que esto ya existía, con
con la anterior legislación laboral pues existía una cantidad de fraude contractual y de todo tipo, ¿no?, en las relaciones laborales, y ahora pues aumentará una barbaridad, o sea, porque se ha puesto en manos la discrecionalidad absoluta, ¿no?, de las empresas, de los empresarios, y se están produciendo abusos de espanto, ¿no? Se están pagando salarios absolutamente miserables, que ya eran miserables, ¿no?, en Canarias, son de vergüenza, por Dios, los salarios que están pagando, y ahora sí que se están pagando salarios de absoluta vergüenza y condiciones laborales tremendas y nefastas. Tremendas y nefastas. Y entendemos que esto va a ser sobre todo en Canarias, ¿no? En Canarias, donde ya existía una bolsa, una cantidad de paro de espanto y un fraude tremendo en las relaciones laborales y en las relaciones contractuales, creo que va a ser absolutamente, se van a dar casos de verdadero espanto, ¿no?, en cuanto a las relaciones laborales. Y bueno, y también los trabajadores públicos han alcanzado su parte, ¿no? También pues, han perdido gran parte de su protección, aunque mantienen, entiendo yo, que lo más importante es la capacidad organizativa, ¿verdad? En fin, que ha sido heredada y que, en fin, es el único enemigo ahora mismo va a jugar el de enfrente, ¿no? ¿Sabes? La capacidad organizativa de los trabajadores públicos, ¿no? Pues esto que las empresas privadas pues son pequeñas y medianas empresas, no tienen ninguna capacidad de evaluación, ninguna capacidad de defensa, ¿no?, ante los abusos empresariales. Es curioso que esta llamada crisis es muy eficiente para el recorte de derechos, pero sin embargo no para el recorte, por ejemplo, de beneficios de bancos. Hay dinero para los bancos, no hay dinero para la sanidad, para la educación. Efectivamente, ¿no? Las cifras son tremendas, ¿no? Se le da todo tipo de privilegios al empresario, se le quitan derechos adquiridos a los trabajadores, con lo cual da la impresión de que esta crisis parece más un comodín. Sí, a mí no me extrañaría nada. Yo entiendo que no es, realmente yo creo que es como un reseteo, ¿no? Vamos a resetear esta cuestión, vamos a ponernos a cero y tal, ¿no? Y vamos a partir pues, de posiciones que son las que además deseamos. Está todo el mundo entusiasmado, ¿no? Han estado aplicando la reforma laboral además de una forma que hasta algunos jueces están pues, poniendo un poco de freno, de decir, no, mire, disculpe, no era eso lo que queríamos decir, ¿no? Porque se están haciendo verdaderas barbaridades, ¿no? Afortunadamente está habiendo sentencias que están poniendo un poco los puntos sobre las i, ¿sabes? Y que le están informando pues, a los empresarios de que no hay absoluta discrecionalidad, no es café para todos, por Dios, ¿no? Hay una serie de historias que están por ahí, ¿no? De todas formas no será suficiente. Es evidente, ¿no?, de que la situación laboral se deteriorará una barbaridad y en Canarias tendrá efectos verdaderamente devastadores, verdaderamente devastadores para las clases menos privilegiadas que ya lo están pasando bastante mal, ¿no? Yo creo que el año que viene se verán casos verdaderamente de espanto en los barrios canarios, y en todos los barrios canarios, en los barrios obreros. La situación se pondrá verdaderamente difícil, Hemos llegado al final de esta entrevista para el sistema de comunicación Auto Hermes, pero no me gustaría despedirme sin preguntarle a Wolfgang Alcántara, presidente del Comité de Empresa de Guagua y miembro del colectivo del Sindicato Independiente de Guagua, cómo enfrentar todo lo que hemos estado hablando, enfrentar el capitalismo, enfrentar sus estrategias como puede ser la de esta crisis, y enfrentar todas las agresiones que sufren en este momento los derechos humanos, que sufre el sector público, para ser capaces de, primero, sacarlos del poder. Vaya pregunta, ¿eh? A continuación, ser capaces de recomponer toda la degradación, y principalmente estaba interesado por ver qué se está trabajando en el marco de lo que es la unidad de los sindicatos de clase, que creo que la unidad sigue siendo una respuesta, o la respuesta. La unidad es imprescindible, en fin, la acción colectiva es imprescindible, claro. La conciencia de clase es imprescindible. Yo creo que las personas deben de empezar a pensar, ¿no?, en sus intereses de clase, como clase trabajadora y como clase obrera, ¿no?, que están absolutamente contrapuestos, ¿verdad? Los intereses pues, de la banca y los intereses de ciertas personas que quieren hacernos compartir esos intereses o quieren intentar hacernos sentir parte de su club, ¿no? No hay club, el club es exclusivo y es de unos cuantos, ¿no? Y yo creo que en la unidad y en la conciencia y en todo ese tipo de cosas es primordial, ¿no? Es tremendamente difícil, ¿no? De cualquier manera están habiendo contacto, los sindicatos se han estado reuniendo y han estado haciendo movilizaciones cada vez más numerosas, ¿no? Y esto pues la verdad que va animando un poco, ¿verdad?, el asunto, ¿no? Las manifestaciones que se están llevando a cabo son cada vez más numerosas,
son cada vez más, la gente va tomando conciencia cada vez más, ¿no? Y creo que es absolutamente imprescindible, ¿no? Y reforzando esa cuestión, ¿no? Y reforzando la información, porque es verdad que ellos tienen los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación de masa pues, han sido copados, ¿verdad? Por el grupo Prisa, por grandes grupos de información que es lo que pretenden crear opinión pública favorable, ¿verdad? Y un sistema de contrainformación, ¿no? Yo entiendo que es tremendamente importante Internet, ¿no? Que es un medio libre donde uno se puede expresar y donde se puede encontrar pues, verdaderas opiniones que están enfrentadas a la opinión general que se pone en los medios de comunicación de masa, ¿no? ¿Sabes? En los medios de comunicación de masa nunca se lleva gente, se hacen debates como yo llamo en la cáscara, nunca se habla del queso, ¿no? Se habla en la cáscara, ¿no? Se hace un debatito un poco, pero siempre con los parámetros, eso jamás se discute, ¿verdad? Cuáles son los parámetros de la sociedad, las cosas, estas cuestiones, ¿no? Yo creo que el debate debe profundizarse, debe hablar gente que además tiene otras opiniones y otros criterios, ¿no? Y además hablan con mucho sentido común, con mucha coherencia, ¿no? Y eso son la gente que deben entrar en el debate para que la gente vaya entendiendo que sí que hay otro camino, sí que hay otras posibilidades, sí que hay otras posibilidades y que los esfuerzos puestos en esas posibilidades sí que darían resultados, ¿no? ¿Sabe? Que los esfuerzos que se nos exige para sostener a la otra cuestión no sirven sino para sostener lo mismo y para mañana volver a lo mismo, ¿no? Y para quebrar el futuro de nuestros hijos y por transformar a nuestros hijos y nietos en esclavos del mismo sistema, ¿no? Yo creo que hay que profundizar el debate y hay que llevar a la gente y hay que hacer que la gente que habla con sentido común y con coherencia y que tiene, ¿me entiendes?, otros planteamientos que son muy buenos y un camino verdaderamente ideable y posible, ¿no? Se debe de poner en el debate para que la gente entienda que sí, tirando por ahí, y aunque sea con los esfuerzos necesarios, ese sí que sería un esfuerzo verdaderamente creativo, un esfuerzo que sí que nos podría llevar a una sociedad bastante más justa y una sociedad donde valdría la pena ser trabajador y trabajar y quedarnos el culo para el futuro. Una constitución inspirada por el cubano canario José Martí decía que la explotación del hombre por el hombre, lo dice en su preámbulo de la Constitución cubana, la explotación del hombre por el hombre determina la humillación del explotado y la degradación del explotador. Estos últimos 30 segundos me gustaría que los usara para hablar con nuestros oyentes y decirles que ese modelo se va a superar y que lo vamos a hacer en breve. Yo confío, ¿no? Por eso nosotros luchamos y confiamos en que ese modelo se tendrá que imponer, ¿no? Por una cuestión de sentido común, ¿verdad? El sentido común entiendo que al final se impondrá, ¿eh? Y que la mentira pues siempre saldrá a la luz, ¿no? Y que por muchos esfuerzos que ellos hagan y por mucho que nos engañen, al final siempre surge la verdad. Hoy que los medios de comunicación son tan de masa, ¿sabes? Y hay tanta posibilidad de acceder a la información, creo que la mentira se irá perfilando como mentira y las verdades se irán perfilando como verdades y las personas irán eligiendo, ¿no?, el camino, ¿no?, el camino que nos va a llevar pues a esa sociedad, ¿no?, mejor repartida, más solidaria y donde las personas puedan desarrollarse personalmente, ¿verdad?, para después actuar y vivir colectivamente, ¿no? Pues Gorfa, muchísimas gracias por iniciar esta serie de entrevistas que va a culminar con un repaso a todo lo que es el movimiento sindical en nuestro pueblo canario y a través del cual pretendemos llegar a nuestros oyentes trasladándoles precisamente que la lucha es lo único que es capaz de remover la actual, el actual momento de desorientación, de opresión que estamos viviendo. Como decía una canción de Ali Primera, no basta rezar, es necesario la lucha para transformar el mundo y la realidad. Pues este sistema de comunicación Autohermes, muy agradecido de tenernos aquí. Esperamos contar con su presencia. Cuando ustedes quieran, y además les animo a continuar con esta cuestión porque además es tremendamente importante y además yo entiendo que es imprescindible. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima cita, nos despedimos del sistema de información Autohermes, que continuaremos con nuevas entrevistas a líderes sindicales de este modelo organizativo que se está dotando a los trabajadores cada vez más conscientes para ser capaces de romper estas cadenas a las que nos somete el capitalismo, el imperialismo. Desde el sistema de comunicación Autohermes les rogamos a su vez que compartan estas entrevistas porque la mejor forma de romper el bloqueo informativo es desde la comunicación popular. Muchísimas gracias.